Vamos a retomar un poco donde nos quedamos la clase pasada, que tuvimos que apurarnos ahí al final. Voy a remarcar algunas cosas de las que dijimos la clase pasada. Bueno, recuerden que cuando hacemos un programa real, digamos, que va a ejecutar y eso, vamos a tener siempre la etapa de programación, pero hacer que ese programa sea correcto y termine ejecutando y haciendo lo que nosotros queremos, no termina cuando yo termino la etapa de programación, por más que lo pase por un compilador y me dé que no tiene errores. Después hay una etapa de ejecución en la cual yo voy a tener todavía la posibilidad de que haya algún tipo de errores y que lo voy a terminar descubriendo ahí. Ahí no voy a andar más en detalle. Y lo quiero remarcar acá porque esto puede llegar a ser capaz que un poco sorprendente, digamos, para el que no, digamos, como usuarios capaz que ya deberían estar familiarizados con el concepto, pero que uno escriba un programa y que eso pase por el compilador y genere un ejecutable, o yo logre tener ese programa terminado, digamos, no quiere decir que ese programa va a dar el resultado correcto, ¿tá? Para eso existen técnicas que se suelen usar que se llaman testing, ¿tá? Que es correr casos de prueba para asegurarme que ese software hace lo que debería hacer, digamos. Y bueno, eso en general se trata de automatizar lo más posible, pero seguramente, no sé, los que les gusten los videojuegos seguramente hayan escuchado hablar, hayan sentido hablar del término beta tester. El beta tester es a una persona a la que se le da el programa y se le pide que lo pruebe y diga si encuentra algo que funciona mal. A veces pueden llegar a ser, por ejemplo en el caso de un videojuego, puede llegar a ser que el nivel de dificultad es muy complejo y no se logra avanzar en el juego. Dense cuenta que eso es imposible con la programación verlo eso, ¿tá? Es algo que uno no puede hacer el programa y saber si eso va a ser fácil, difícil. ¿Ah? Entonces hay cosas que tienen que ver con la programación que, bueno, solo me las voy a poder dar cuenta cuando ponga ese programa en ejecución. ¿Tá? En el tipo de programas que vamos a hacer nosotros, en general, que van a ser de pocas líneas, en general si uno analiza el código sabe lo que va a pasar. ¿Tá? Pero el mundo real no es así. ¿Tá? Piensen en eso, en una como les puse ejemplo, la simulación, yo qué sé, del Río de la Plata, deben ser cientos de miles de líneas de código. ¿Tá? A veces es imposible hacer un análisis completo y a veces son tantos factores los que interactúan que es más fácil ponerlo a ejecutar para ver qué pasa que poder hacer pruebas completas de eso. ¿Tá? Bueno, entonces hablamos también de los objetivos. Por un lado está la exactitud, o sea que el programa haga lo que tiene que hacer. ¿Tá? Por ejemplo, algunos ejemplos que mencioné en la clase pasada. Si yo quiero buscar el mínimo de un elemento, de un vector, lo que debería pasar es que ese programa me devuelva el mínimo del vector. Si me devuelve el mínimo, es correcto. ¿Ah? Si yo quiero hacer una función o un programa en la que yo diga, bueno, tal elemento, un cierto elemento pertenece a los elementos de un vector, lo que yo quiero es que me responda sí, o vamos a ver que es verdadero, si ese elemento pertenece, y que me responda falso si ese elemento no pertenece. Ahora, si yo logro hacer un programa cualquiera que hace esas tareas y las cumple, es exacto, digamos, da el resultado correcto. ¿Tá? Ahora, en computación no es lo único que me importa. ¿Tá? Me va a importar también la eficiencia. ¿Tá? Como les decía, la eficiencia es algo que se estudia en la carrera de computación y se estudia en cursos a veces un poco más avanzados, en programación 2, programación 3. Y a veces yo tengo un problema que lo puedo resolver con muchos algoritmos distintos. Por ejemplo, ordenar los elementos de un vector. Hay muchos algoritmos propuestos que me permiten ordenar un ordenar un vector. Entonces, bueno, ahí se hace un estudio de eficiencia en función de la cantidad de operaciones que va a hacer y ese tipo de cosas, y habrá un algoritmo que es más eficiente, por lo menos en algunas circunstancias, que otro. ¿Tá? En este curso no vamos a ahondar en el tema de eficiencia, porque como les decía, es como algo más avanzado, ¿tá? Que requiere como avanzar en los conceptos básicos de programación que vamos a hacer en este curso.
pero ustedes sí tienen que manejar unas nociones de que hay herramientas de programación que son mejores que otras. Y les ponía el ejemplo la clase pasada de buscar a una persona por este piso, ¿no? Subimos a este piso y le digo, bueno, fulanito está en uno de los salones de este piso. ¿Qué algoritmo harían ustedes para hacer eso? Y bueno, irían entrando salón por salón y si en alguno se lo encuentran a la persona, no van a seguir buscando en el resto de los salones. Entonces, si yo estoy buscando un elemento en un vector y ya lo vi y ya lo encontré, si yo sigo buscando en el resto del vector, lo que estoy haciendo conceptualmente de alguna forma está mal. No estoy usando la herramienta correcta para resolver ese problema. ¿Tá? No es eficiencia. Cuando vayamos a iteración, que es donde surge toda esta discusión, yo voy a volver a ir a cosas más concretas para que entiendan esa diferencia. Obviamente, si yo les digo, recorran en este piso y encuentren a la persona, no sé, más alta que esté en alguno de los salones, para encontrar a la persona más alta van a tener que entrar a todos los salones. No hay forma de resolver ese problema sin entrar por todos los salones. ¿Tá? Cuando vayamos a iteración voy a explicar estas cosas porque son cosas que de alguna forma se dan por sentadas, que ustedes las tienen que poder hacer a partir de la letra. O sea que nosotros no es que tenemos que decirle, paren cuando encuentren el elemento. Ustedes se tienen que dar cuenta solos. Es como... No sé, a veces con esto me cuesta hacer vínculos con otras asignaturas, pero imagino que, yo qué sé, no sé, los que hacen civil y hacen el curso de puentes, en principio, si a ustedes le dicen diseño un puente que vaya de acá para allá, en general la gente va a hacer un diseño lineal de ese puente. No va a andar haciendo que el puente haga así, 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 pase 80 veces. Esto es como algo así, es como... no quiero usar la palabra obvio, pero es como se desprende de la letra. Si yo les digo, busquen tal elemento, si lo encontraron, no tienen que seguir buscando. ¿Ah? Cuando veamos iteración voy a volver sobre esto, porque es una cosa que a veces les cuesta en los parciales y eso en la evaluación. ¿Ah? Bueno, como decía, aparte de estos dos objetivos, hay otro objetivo que es la claridad del código fuente. Esto, piensen en sistemas grandes, sistemas de unos miles de líneas de código. Si el código está escrito de una forma oscura, digamos, en el sentido de que usa nombres de variables raros, no es prolijo. Vamos a ver una cosa cuando empecemos a ver código que se llama indentación, que yo lo voy a usar siempre en el pizarrón, que tiene que ver con dónde yo voy escribiendo el código. ¿Tá? Si empiezo siempre al principio del renglón o voy escribiendo hacia más adentro, esa indentación, por ejemplo, no cumple ninguna función ni para el intérprete ni para el compilador. O sea, el intérprete y el compilador, esos espacios que yo dejo no le sirven para nada. ¿A quién le sirven? Al que lee ese código. ¿Tá? Ese código es más claro porque es más fácil de leer para una persona. ¿Tá? El parcial ustedes lo van a resolver en hojas de papel, donde van a escribir código y van a ver otras personas, nosotros los docentes, que lo vamos a corregir. Ustedes quieren que les entendamos lo que están escribiendo. Entonces, si ustedes no tratan de ser claros en esto de la indentación, en la forma de escribirlo, por ejemplo, escriben el programa, es toda una línea hacia la derecha, el programa se comporta correctamente, seguramente, pero para la persona que lo tiene que corregir es mucho más difícil darse cuenta si eso está bien o está mal. ¿Tá? Bueno, entonces acá aparecen estas cosas, selección de palabras usadas para denotar los objetos y conceptos involucrados. O sea, si yo voy a resolver algo que, no sé, estoy haciendo un cálculo de una viga, de algo asociado a una viga, capaz que la variable se tiene que llamar viga, y no A, o no B, o no C. ¿Se entiende eso? Igual en las cosas que hacemos acá, los códigos son tan chicos que en realidad si le llaman A y B los vamos a entender y eso no se penaliza en la corrección. ¿Tá? Seguramente, es más, muchos de los ejemplos que yo haga, como son 3, 4 líneas de código, no nos gastemos en ponerle nombres demasiado complicados a las variables. ¿Tá? Bueno, y incluir comentarios. En el contexto del curso no es obligatorio que lo hagan, no se precisa. Cuando ustedes, si en algún momento, en alguna otra asignatura o en algo, terminan haciendo códigos más largos, es una buena idea para que otra persona entienda
que trata de hacer una sección del código, por ejemplo, si el código es largo. Bueno, y otro concepto que es importante, que nos quedó pendiente de la clase pasada, es que la utilidad de un programa en muchos casos está tanto determinada por la claridad de las cualidades del algoritmo que tiene, como eso, qué tan bien está organizado, qué tan claro están los comentarios y ese tipo de cosas. Imagínense, yo les he hablado de código abierto, de sistema operativo Linux, de que está el código disponible, uno puede sentarse y leer el código del sistema operativo. Si no se pusiera hincapié en tratar de que esas cosas fueran claras, sería imposible de leer, ¿tá? Y como les digo, a veces cuando hay mejoras del sistema operativo, se hacen cambios, muchas fallas de seguridad, de decir, bueno, puede haber un ataque de esta forma, si hacen esto y esto y esto, se da cuenta un programador mirando el código, ¿tá? Y eso es porque realmente se persigue ese objetivo, ¿tá? Si alguno de ustedes termina trabajando vinculado con alguno de los institutos o haciendo su proyecto de fin de carrera, no sé, termina haciendo algo contra un simulador, contra algo que ya tengan disponible los otros institutos, van a ver qué es eso. Si el código es inentendible, tenés que trabajar el triple que si el código está comentado, detallado y ese tipo de cosas. ¿Se entendió más o menos esto hasta acá? Bien, entonces ahora vamos a ir acercándonos. Es como que venimos, ¿no?, desde los conceptos y ahora vamos a ir hacia el lenguaje de programación y empezar a entender las estructuras que usa y cómo representa diferentes cosas. Dijimos que los programas se componían de datos y de instrucciones. Los datos me van a servir para representar en la computadora aspectos de la realidad. Esto, yo qué sé, les decía, no sé, con lo del lodo en el río de la Plata. Bueno, no sé, la velocidad de la marea, la velocidad del viento, no sé, la cantidad de barro que hay en, no sé, en las condiciones iniciales. Todo eso son datos, ¿tá?, que están asociados a una magnitud del mundo real y que yo voy a tener que, de alguna forma, representar en la computadora, ¿tá? Hasta ahora lo único que hemos hablado, después vamos a avanzar sobre esa parte, es que las computadoras usan ceros y unos y más nada, ¿no? Sabemos que hay una codificación de letras a ceros y unos, que era aquello de la tabla ASCII, pero bueno, ¿cómo estos números, estas magnitudes se van a representar de verdad en una computadora? ¿Ah? Y bueno, esos van a ser procesados y son los que me van a dar algún tipo de resultado que yo voy a usar o a tomar mis decisiones o a tener mi simulación que hace algo que me da un resultado concreto, ¿tá? Bueno, por otro lado tengo las instrucciones que van a ser como la parte fundamental del programa, ¿tá? O sea, después de que yo caractericé de alguna forma los datos con los que voy a trabajar, me va a centrar en encontrar esas instrucciones que resuelven ese problema que yo quiero resolver, ¿tá? Van a manipular los datos, hacer algún tipo de cálculo, puede ser que muestren los resultados, a veces puede ser que no necesariamente los muestren, ¿tá? Entonces, bueno, vamos a tener múltiples tipos de datos que que yo voy a poder almacenar en una computadora, ¿tá? Acá lo vamos a ver todavía hasta a nivel conceptual, ¿no? Ustedes tuvieron la clase de Octave, algunos ya tuvieron la clase de práctico esta semana, trabajaron en Octave, escribieron números y de alguna forma los guarda, ¿tá? Más adelante vamos a ver cómo hace para mapear eso a ceros y unos y por qué eso es importante, sobre todo cuando trabajen con números reales, ¿tá? Vamos a ver qué tipos de datos suelen haber en la mayoría de lenguajes de programación, ¿tá? Bueno, tenemos por un lado los enteros, ¿tá?, que en general se pueden manejar como un tipo aparte de los números reales, ¿tá? Entonces a veces, por ejemplo, puedo usar operaciones propias de los enteros, como la división entera, o alguna otra que me pueda llegar a interesar. En el práctico 1 ven alguna cosa de estas, de división entera y esas cosas. Bueno, después están los números reales, ¿tá?
Bueno, tanto los números enteros como reales en la computadora van a tener un problema que tienen que ver con que son números infinitos que a priori yo voy a representar en una cosa que es finita como la computadora. ¿Tá? Eso me va a traer algunos problemas. En los enteros, bueno, uno podría pensar en agarrar y decir, bueno, represento desde 0 hasta el máximo número que me entra en una computadora. Pero en los reales, como yo tengo, ¿no? Como son densos los reales, yo siempre entre dos números reales puedo tener otro, no puedo agarrar y decir, bueno, agarro de 0 hasta no sé qué valor, porque en realidad, si agarrara hasta el máximo que me entraran, adentro de dos reales cualquiera, entre dos reales cualquiera, yo podría tener otro. Entonces, ese lo estoy guardando, no lo estoy guardando, existe, no existe. ¿Tá? Todo eso lo van a ver en la parte de representación. ¿Tá? Pero es un tipo clásico, se le suele llamar punto flotante a la representación que se usa para reales. Bueno, después voy a tener caracteres, que caracteres es básicamente un símbolo, digamos, una letra, ¿tá? El carácter A, el carácter B, ¿tá? Como vimos en la tabla ASCII. Después, la mayoría de lenguajes tienen algo que se suelen llamar strings, que es como para el tipo palabras, que es un conjunto de caracteres, ¿tá? Entonces con eso puedo escribir un texto, por ejemplo. ¿Tá? Por ejemplo, introduzca el valor de la variable altura. No sé, quiero hacer un cálculo con algo y se precisa una altura. Bueno, eso sería una string que yo quiero que la muestre en algún momento de mi programa. Después voy a tener otros tipos que, como que estos tipos en principio están asociados como a las características del dato, y después voy a tener cosas como los vectores, que en realidad son como agrupamientos de cosas. Bueno, strings de alguna forma es un agrupamiento también de caracteres, ¿no? Pero en principio un vector va a ser un conjunto, digamos, a veces voy a usar la palabra arreglo en vez de vector, va a ser un conjunto de cosas de un mismo tipo. ¿Tá? Pueden ser, por ejemplo, todos un conjunto de enteros, un conjunto de reales, ¿tá? Que tienen una cierta relación como de orden, como tengo en un vector, ¿no? Voy a tener el que esté en la primera posición, el que esté en la segunda, el que esté en la tercera, el que esté en la cuarta. ¿Tá? Algunos ejemplos en el práctico 1 ya hicieron de definir vectores y ese tipo de cosas. Habrán visto que Octave es bastante, es como bastante fácil de manejar eso, digamos. ¿Tá? Eso no es tan fácil de usar en otros lenguajes. En otros lenguajes trabajar con un vector a veces puede ser más complejo que lo que es en Octave. Y bueno, después puede haber un tipo que sí puede ser una novedad para la mayoría. Capaz que todos estos que dije son tipos que uno se esperaba encontrar, digamos. Eso, es decir, poder trabajar con números enteros, poder trabajar con reales, poder trabajar con textos, poder trabajar con eso, conjuntos de cosas. Pero tenemos un tipo que lo necesitamos por alguna cosa que vimos la clase pasada cuando vimos el tema de los diagramas de flujo y empezamos a ver lo de los pseudocódigos. Yo voy a tener que tener algo que es el tipo que se le suele llamar booleans o booleanos, digamos, que me va a indicar que solamente toma dos valores que se basan como en el álgebra de Boole, digamos, que es verdadero o falso. ¿Tá? Que ahora después vamos a ver un poco de expresiones lógicas. Los que hayan hecho filosofía en el liceo seguramente hayan visto tablas de verdad y las expresiones lógicas. Bueno, esto lo usan los programas para tomar decisiones, ¿tá? Lo vamos a comentar un poquito. Y bueno, podrían haber tipos específicos, yo qué sé, no sé. Me parece que Octave y MATLAB soportan números complejos, por ejemplo. No sé, si uno tiene que trabajar con números complejos, tiene una forma de indicar que algo es un número complejo y te hace las operaciones de número complejo. ¿Tá? Hay una característica. Yo comento de estos tipos de datos y seguramente los que ya fueron al práctico 1 habrán visto que en realidad vos en un vector podés poner un 3 y un 3.5 y él te lo toma y ese 3 lo pone como 3.0 y como que lo corrige y lo arregla. En eso Octave es como que no le da tanto peso a los tipos de datos. ¿Tá? Si él encuentra la forma de hacer que los datos que vos pusiste los puede llevar a alguna forma razonable, él lo acomoda. Hay en lenguajes en los que yo tengo que expresamente todo el tiempo decirle, esto es de tal tipo.
Entonces, si después quiero, supongamos que tengo un vector y son todos reales, son enteros, y de repente quiero asignar un real, quiero poner un real en una de las posiciones, lo que me va a pasar en algunos lenguajes como, no sé, por ejemplo, la gente de computación hace programación 1 en Pascal. ¿Tá? Si yo tengo un vector en Pascal de enteros y quiero poner un real, me da un error. Me dice, estás tratando de poner un dato de un tipo distinto en esta estructura. Octave es más, no sé, guerrero. Está pensado más para, bueno, ir trabajando y viendo qué cosas van pasando. Entonces, si yo en un vector le agrego en el último lugar un real, y bueno, todos los enteros esos, transformármelos en reales y se entiende, no estoy haciendo algo tan raro, ¿tá? Pero de alguna forma, fíjense que es como que te está convirtiendo los tipos sin que vos se lo estés diciendo explícitamente de yo quiero convertir las cosas, ¿tá? ¿Se entiende esa idea? Entonces, esto que comenté de los tipos, en MATLAB vamos a ver cuando empecemos a trabajar, ya lo hicieron en el práctico 1, pero con variables, que yo no le digo de qué tipo es la variable. En la mayoría de lenguajes de programación les va a pasar en C, en Python, en Pascal, en cualquier otro lenguaje que quieran trabajar, en Fortran, ¿tá? De los que suelen usar los institutos, les va a pasar que yo voy a tener que decir de qué tipo es. Y si pongo algo que no es de ese tipo, me va a dar un error. ¿Tá? ¿Se entendió esto más o menos acá? Bien. Bueno, yo voy a tener básicamente dos tipos de datos que me van a importar o que me suelen importar. Por un lado, las constantes, ¿no? Que son datos que se van a mantener sin ningún tipo de cambio durante la ejecución del programa. ¿No? Y por otro lado, las variables, que lo que van a representar es algo donde yo puedo cargar un cierto valor, ¿ah? Y eso durante la ejecución del programa puede modificarse tantas veces como sea necesario. ¿Ah? Esos dos conceptos son bastante distintos. Vamos a ver ejemplos de eso y vamos a entender un poco, como yo les decía en la clase anterior, Octave tiene un montón de ventajas, que por eso es algo útil y el curso se hace en Octave. Y muchas de las asignaturas que mencioné, yo que sé, dinámica, HHA, dependiendo de la carrera que hagan, usan Octave porque es súper práctico, es fácil graficar, uno puede hacer un montón de cosas fácil sin tener que andar viendo cómo lo hago. O sea, no sé, ustedes trabajan en Octave y hacer una gráfica es una pavada. Bueno, en Pascal, los que hacen P1, hacer una gráfica, tenés que buscar una biblioteca que te deje graficar, conseguirla, importarla, ver cómo grafica. O sea, no es tan sencillo, ¿tá? Entonces, bueno, una cosa que tiene Octave es que, si bien estos conceptos son completamente distintos, en general no los va a representar muy distintos que digamos, ¿tá? En otros lenguajes, si ustedes mañana trabajan con otros lenguajes, las constantes se van a escribir de una forma y las variables se escriben de otra forma completamente distinta, ¿tá? Pero es bueno que ustedes tengan claro que ese concepto existe y vamos a ver por qué es útil, ¿tá? Entonces, bueno, ¿qué son las constantes? Son datos que van a tener un significado que va a ser fijo y conocido, ¿tá? Ese significado en general no va a cambiar durante la ejecución del programa, ¿tá? Y van a ser, ¿cómo se introducen en Octave? Bueno, escribiendo algo de esa forma. Constante es igual valor, ¿tá? Y acá tenemos un ejemplo con pi, ¿no? Yo qué sé, pi es igual 3, 14, 16. ¿Ah? Entonces, ¿qué pasa? Si yo después hago un programa que tiene que hacer cuentas y trabajar con pi, en vez de escribir en todos lados 3, 14, 16, ¿no? Yo qué sé, voy a hacer un... no sé, voy a hacer unas funciones que calculen áreas o volúmenes o algo, no sé, para un software educativo. Entonces tengo que calcular, yo qué sé, el área, el volumen el área de un círculo, el volumen de la esfera, no sé. Si yo escribiera código, no sé, en algún lado escribiría pi por
el por es así, es como un asterisco, no sé, por algo, no sé por qué, ¿está? Y cada vez que yo tuviera que usarlo, escribiría pi y lo que va a pasar es que automáticamente eso se va a sustituir por el valor 3, 14 y 16. ¿Ah? ¿Por qué esto sirve? Porque me permite esto que dice acá, llamarle, o sea, denotar, darle un nombre a cierto valor fijo que yo voy a manipular por el programa. ¿Ah? Y bueno, eso de alguna forma ayuda a que los programas sean más fáciles de mantener y de modificar. Voy a poner un ejemplo de eso. Capaz que no es el ejemplo más feliz. Voy a poner este ejemplo, capaz que no es el mejor de todos, pero imaginémonos que, no sé, yo qué sé, voy a hacer algo que va a ser algún cálculo contable de algo, no sé, de algo que se paga. ¿Ah? O sea, en general no se maneja así, pero es para que ustedes entiendan la idea, ¿no? Entonces, no sé, el IVA es el 21%, entonces pongo IVA 0.21. ¿Está? ¿Qué pasa? Si yo lo hago con constantes, voy a escribirlo acá primero sin constantes y después lo voy a escribir ahí con constantes. Entonces, supongamos que yo tengo, no sé, en ese software que estoy usando, tengo alguna multiplicación por 0.21, porque estoy haciendo unas cuentas, 0.21, por tal otra cosa, no sé qué, 0.21, no sé, para que llame un poco más la atención, pongo acá un más 0.21. ¿Ah? ¿Se entendió? Tengo un programa que tiene código, usa IVA, usa el IVA para calcular cosas, en vez de declararlo como una constante, está escrito en todos los lados que lo preciso como 0.21. Mañana sale un decreto del gobierno y cambia el IVA al 22%. ¿Qué tendría que hacer yo como programador? Bueno, venir a todos estos lugares y cambiar el 0.21 por 0.22. Ahora, mirando el código, ¿yo sé si todos esos 0.21 eran por el IVA o es otra cosa? Y no lo sé. Voy a tener que leer como muy bien el código para darme cuenta si eso es así. Por ejemplo, este que suma, parece raro que sea el IVA. Pero no lo sé, tendría que ver todo el código y darme cuenta. Ahora, si yo escribo el código así, voy a escribir esto mismo asumiendo que el último no es IVA, ¿no? Entonces pongo por IVA. IVA por, yo qué sé. ¿Se entiende? O sea, cuando escribo el código por primera vez, en vez de hacerlo así, en vez de escribir unos 21 sueltos por ahí, me definí IVA como una constante, donde va el IVA pongo IVA, y este que, no sé, no era el IVA, pero toma el mismo valor, lo voy a escribir como 0.21. Entonces mañana cambia el decreto y el gobierno lo sube al 22% y lo único que tengo que hacer es venir acá y cambiar este 1 por un 2. Y yo sé que en todos los lugares que el concepto IVA se usaba, se va a cambiar por ese valor. Y no tengo que andar dudando de este 0.21 acá. Entonces, lo que uno termina tratando de hacer es cuando va a usar valores fijos así, los declara siempre como constantes, para saber qué significaba ese valor. Pues si no, cuando uno escribe el código, en ese momento sabe por qué pone ese valor, pero después es muy difícil, mirando el código, encontrar dónde estaban todas las ocurrencias, si siempre significaba lo mismo. ¿Se entiende esa idea? ¿Ah? Entonces, cuando acá dice que usar constantes ayuda a que los programas sean más fáciles de mantener y modificar, se refiere a eso. O sea, si uno generaliza esta idea y cada vez que tiene una constante ahí fija, en vez de hacerla así, la declara antes, si uno tiene que hacer cambios, lo que tiene que ver es
donde tenía las declaraciones de constantes, voy y modifico las cosas, ¿no? Eso es algo bastante común y que suele pasar en todas estas cosas de simulación que estábamos hablando, ¿no? Que yo siempre pongo de ejemplos. En muchos casos la simulación corre como en una especie de grilla. Entonces, a veces vos querés un primer resultado inicial para saber si te está dando algo razonable o te está dando cualquier cosa. Entonces, capaz que haces una grilla que es de 100%. Y eso tenés que escribirlo en algún lado. Ahora, si te dio bien de 100%, la simulación corre bien, da un resultado razonable, capaz que lo corres de 1000 por 1000. Entonces vos querés ir a un lugar y cambiar solamente ese valor para que el programa ejecute de otra forma. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Esto es mucho más flexible y es mucho más fácil eso, de poder hacer cambios y entender cómo impactan esos cambios. ¿Se entendió esto de las constantes? Bien. Pasemos entonces a variables. Bueno, en este caso, lo que voy a tener son datos a los cuales el valor asociado o significado, eso en realidad también puede pasar, puede cambiar durante la ejecución del programa. En general lo vamos a asociar más a que el valor asociado cambie y no al significado. Digamos, uno podría escribir un programa y usar pocas variables y volver a usar una variable que ya no le sirve para nada para otra cosa. Igual la gente en general suele no hacer eso porque eso, como les decía antes, genera que el código sea difícil de leer. ¿Ah? Ahora después capaz que vemos un ejemplo de eso para que se entienda lo que estoy tratando de decir. Bueno, el cambio de valor, ¿tá?, de esa variable no va a ser arbitrario, o sea, eso quiere decir que no es que cambia y se cambia cualquier cosa, sino que va a ser producto de la ejecución de las propias sentencias del programa. ¿Ah? Entonces, yo voy a tener un cierto código que va a ejecutar y eso va a provocar modificaciones sobre los valores de las variables. ¿Ah? Y voy a ir haciendo ese procesamiento. ¿Ah? Por ejemplo, les decía lo de en un vector encontrar el mínimo. Si uno sabe que ese vector por lo menos tiene un elemento, uno puede empezar asumiendo, ¿no? Yo tengo un vector y todavía no procesé ningún elemento de ese vector. Y yo sé que por lo menos tiene uno. Entonces, una cosa que yo puedo agarrar y decir es, el mínimo voy a asumir que está en la primera posición, porque bueno, empiezo por la primera posición. Si hasta ahora no hay ningún valor, el primero es el mínimo. Y lo que voy a hacer es procesar todas estas posiciones y fijarme cada vez si un valor que esté acá es más chico que el valor que hasta ahora yo tenía asociado al mínimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando encuentre uno más chico, el mínimo va a pasar a ser otro valor. Para eso es que preciso las variables. Yo voy a tener, por ejemplo, en este ejemplo, una variable que se llame mínimo, en la que voy a decir primero es lo que está en el primer elemento y después, dependiendo de lo que vaya pasando acá, voy a ir modificando el valor de mínimo. ¿Qué es lo que va a pasar? Que cuando termine de ejecutar, cuando termine de recorrer el vector, voy a tener en mínimo cargado el mínimo del vector. ¿Ah? Pero fíjense cómo el significado de la variable mínimo es el mismo durante la ejecución, lo que va pasando es que va modificando sus valores en función de los datos que vaya viendo. ¿Se entiende eso? ¿Ah? Bien. ¿Cómo esto lo modelan los lenguajes de programación? ¿Cómo funciona esto de verdad, digamos? Nosotros en general vamos a usar como un modelito que yo lo voy a ir, capaz que cuando uno trabaja con iteración no es tan importante, pero cuando empecemos a trabajar con recursión va a ser muy importante para entender qué está pasando, que básicamente
toma la idea de lo que dice ahí que sucede. Fíjense, una variable es una posición de memoria a la que le vamos a poner un nombre, ¿tá? O sea, imagínense como que la computadora, cuando está ejecutando, tiene una especie de tablita en la que cuando yo asigne algo a una variable, por ejemplo, que se llame nombre, lo que va a decir en esa tablita es, le va de alguna forma a cargar un cierto valor. Y yo lo que voy a poder hacer durante la ejecución del programa es modificar el valor que esté cargado o consultar el valor que esté cargado. Yo le voy a poder preguntar, ¿qué valor tiene la variable hasta ahora? Y después le voy a poder decir, bueno, cambialo por este valor. ¿Ah? Pero así es como lo funciona al bajo nivel en la computadora, que es eso, toma unas posiciones de memoria a las que le asigna un nombre y le va cargando ese valor, ¿tá? En función de lo que nosotros hagamos durante la ejecución. Bueno, esto es lo mismo que dije recién, o sea, por cada variable se reserva una posición en la memoria donde se va a alojar el valor que tenga en ese momento. O sea, si yo tengo, no sé, la variable 1 se llama nombre, después tengo una variable A, va a tener otro valor acá. La variable B, no sé, va a tener otro valor, no sé, le voy a poner otro valor. ¿Ah? Y yo voy a poderme declarar todas las variables que quiera, voy a poder usar todas las variables que quiera cargando sus valores. ¿Tá? ¿De qué forma voy a acceder a esa posición que me va a permitir ver ese valor? Bueno, a través del nombre de la variable. ¿Tá? Ahora vamos a ver algunos ejemplos para entender un poco esto. Bueno, ¿cómo le cargo algo a una variable? Con la expresión el nombre de la variable igual un cierto valor. Entonces, ahora se entiende un poco más porque yo decía que en Octave no se diferencian mucho las constantes de las variables, porque fíjense que la forma de escribir una variable y una constante es exactamente lo mismo. O sea, yo podría definirme una variable, como está ahí en el ejemplo, con 3, 14, 16. ¿Tá? Fíjense que la sintaxis es la misma, nombre de la variable igual el valor, seguido punto y coma. ¿Es una constante o es una variable? ¿Tá? ¿Cuál es el problema, digamos? ¿Cuál es la cosa acá? Es que Octave no tiene una forma específica de escribir las constantes. Entonces, si ustedes se definen la constante pi, como dijimos hoy, o se definen la constante IVA y en la mitad de su programa le modifican el valor, van a poder hacerlo porque no tiene una estructura que sea inmodificable durante la ejecución. ¿Tá? ¿Por qué lo explicamos así? ¿Por qué es importante? Que lo vieron en el ejemplo. Porque la mayoría de lenguajes sí tienen ese tipo de estructuras. ¿Tá? Está bueno que sepan que existen, que son útiles, ¿tá? Y que es eso. Cuando uno puede usarlas, las usa. ¿Tá? O sea, si ustedes quieren acá declarar una constante, digamos, lo pueden hacer, no pasa nada. Escriben pi, es 3, 14, 16, van a poder usar pi. Lo que tienen que asegurarse es después no tratar de cambiarle el valor a pi, porque Octave y MATLAB se los va a dejar hacer. ¿Se entendió eso? Bien. Bueno, en este ejemplo que yo les decía así, ¿tá? De la tabla esta donde se cargan las variables, si yo ejecutara este código, vamos en varios de las clases siguientes vamos a hacer ejemplos de ejecución para entender qué pasa con las variables y qué va haciendo un programa. Si yo ejecutara estas líneas de código, lo que pasaría es que en esa tablita que les dije, donde se guardan las variables, que esto es una forma como de imaginarnos cómo funciona, lo que va a pasar es que va a aparecer una variable x, que va a tener el valor 3, 14, 16, y después va a aparecer una variable pi, que tiene el valor 3, 14, 16.
incluso ustedes los que fueron a práctico en la sala de máquinas, vieron que Octave tiene una parte donde yo puedo ir a ver las variables qué valores tienen almacenados. Me lo muestra gráficamente. ¿Ah? Y si lo ven, es como una tablita esta. Esto mismo es lo que termina siendo el lenguaje de programación. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos esto hasta acá? Bien, entonces vamos a hablar de las condiciones lógicas. Bien, como mencionaba anteriormente, lo vimos en los pseudocódigos, lo vimos en los diagramas de flujo, algoritmos básicos como el de contar los tornillos, necesitan, o sea, me generan situaciones en las que yo tengo que hacer acciones, a veces sí, a veces no, dependiendo de lo que pase. Acuérdense, si yo en la bolsa me quedaban tornillos, tenía que hacer una cosa. Si ya se me habían terminado los tornillos, tenía que hacer otra. ¿Ah? Es algo lógico que pasa en la mayoría de programas. Imagínense esto, no sé, yo qué sé, en el modelo del Río de la Plata, seguramente el cálculo que yo tengo que hacer en el borde, o sea, contra la costa, no va a ser igual al que tengo que hacer en la mitad del mar. Porque en uno tiene todas las condiciones de borde de la costa y en otro no. Entonces yo en muchos programas voy a tener que tomar decisiones en función de los datos. Si voy al cajero e intento sacar plata y pongo un monto más grande que el saldo, va a pasar una cosa, que si pongo un monto más bajo que el saldo, va a pasar otra. ¿Se entiende? Todo el tiempo, en cualquier algoritmo que se les ocurra, están tomando decisiones y esas decisiones hacen que se hagan acciones completamente distintas. ¿Ah? Cuando me logueo, pongo el usuario, si pongo la clave correctamente hace una cosa y si pongo la clave incorrectamente me despliega un mensaje y hace otra. ¿Ah? Entonces, por todos estos ejemplos prácticos que vimos, por lo que mencionamos en los pseudocódigos y en los diagramas de flujo, yo voy a necesitar tener algún tipo de estructura que me permita hacer acciones distintas, ¿tá? Que por ejemplo se pueden hacer o no, o puede ser que hagan cosas efectivamente distintas, dependiendo de los datos que yo esté procesando. ¿Tá? Y eso, ¿cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a representar en los programas? Bueno, a través de que se cumpla o no una cierta condición. ¿Tá? Entonces, bueno, acá tenemos un ejemplo bastante sencillo, ¿tá? Expresado en términos de pseudocódigo. Entonces, bueno, quiero hacer un algoritmo que calcule el salario semanal de un empleado que trabaja por horas. ¿Tá? Entonces, bueno, todas las horas que se trabajan por encima de las 40 horas, ¿tá? Se pagan a 1.5 de la tasa normal. ¿Ah? Entonces, bueno, no sé, acá está escrito bien como pseudocódigo, como vimos los ejemplos en la clase pasada. Entonces, digamos, fíjense que lo mencionaba en la clase pasada, uno puede ser tan detallista en esto como uno quiera, ¿no? Por ejemplo, acá no dice inicio para decir que ahí inicia el programa, pero uno podría agarrar y decir, bueno, inicio del programa, ¿tá? Pero bueno, con esto se entiende lo que hace. Entonces, lo primero que hace es cargar una tasa, ¿tá? El valor ese al que va a pagar, después lee la cantidad de horas, y después lo que tiene que hacer es decidir en función de las horas que la persona haya trabajado. Si trabajó menos de 40, bueno, lo que tiene que pagar surge de la tasa, digamos, por las horas. Acá cuando estoy hablando de la tasa es la tasa normal, ¿no? O sea, lo que valga el valor hora de eso. Ahora, si trabajó más de 40, lo que tiene que hacer es pagarle las primeras 40 horas al valor normal y las horas que están por encima de 40, o sea, horas menos 40, a 1.5 de la tasa. Entonces yo necesito tener alguna estructura, esto lo vimos, en la clase pasada vimos un ejemplo con un mientras, y esto sería un ejemplo con un si, digamos, que dice, bueno, si las horas son más de 40, entonces tenés que hacer esta cuenta. Si son menos, tenés que hacer esta. Entonces fíjense que acá aparece una condición,
¿tá? En este caso es una condición relacional, o sea, se comparan las horas contra un valor y en función de eso se toma una decisión, ¿tá? Este es el concepto que necesitamos para poder tener esas cosas, para poder tener flujos distintos, cosas que ejecuten instrucciones distintas. Entonces, las condiciones nos van a permitir hacer preguntas sobre el estado de los datos empleados en un programa, ¿tá? Las condiciones son las que van a evaluar esos datos y ver en función de eso qué es lo que puedo hacer o no puedo hacer, ¿tá? De acuerdo a si las respuestas son satisfactorias o no, se van a tomar decisiones sobre las acciones a desarrollarse. Y acá aparece este concepto que yo había mencionado anteriormente, que tiene que ver con esto de los booleanos, el bool, digamos, y el valor ese de verdadero o falso, ¿tá? Entonces, las respuestas posibles a las preguntas sobre los estados de datos pueden ser solamente dos, ¿tá? O sea, si yo pregunto si las horas son más de 40, bueno, o eso es verdadero o es falso, no tiene un tercer valor posible, ¿tá? Cuando uno lo trabaja desde el punto de vista lógico, digamos, o sea, a la filosofía, en general los valores que usa son verdadero y falso, o sea, true y false, pero también puede hacer como una, la mayoría de lenguajes hacen algún mapeo entre esos tipos de datos y los números, y típicamente, o sea, el verdadero está asociado al 1 y el falso está asociado al 0, ¿tá? En algunos lenguajes, en Octave lo pueden probar. Creo que, ahora no me acuerdo exactamente si verdadero es 1 y falso es todo valor que no sea 1, o es al revés, o 0 es falso y y verdadero es todo valor que no sea 0. Pero por ejemplo, si uno pone un 2, él te lo interpreta de una forma booleana, ¿tá? Porque tiene que lograr que ese mapeo le funcione para los dos sentidos, ¿tá? Pero bueno, conceptualmente, ¿qué es lo que nos importa a nosotros? Son solamente dos valores, verdadero, falso, 1, 0, ¿tá? ¿Se entendió esto hasta acá? Bien, entonces venimos hablando de condiciones, ¿tá? Y ahora vamos a introducir expresiones lógicas. Expresiones lógicas, bueno, van a ser expresiones que solamente van a poder tomar uno de los dos valores, verdadero o falso, ¿tá? Y las expresiones lógicas, ¿tá? Fíjense que en la que vimos hoy en día, o sea, esa que dice horas mayor que 40, ahí no hay ninguna expresión lógica, no estoy usando operadores lógicos. Ahora vamos a introducir los operadores lógicos. ¿Qué operandos pueden tener las expresiones lógicas? O sea, ¿de qué se van a componer las expresiones lógicas? Por ejemplo, una expresión lógica es tal condición y tal otra, ¿ah? Ahora después vamos a repasar eso, el y, el o, el no, ¿tá? Que seguramente son los que vieron los que pueden haber visto en filosofía. Entonces, bueno, si yo digo tal condición y tal otra, el tal condición va a poder ser o una expresión relacional, o sea que va a comparar dos valores utilizando operadores relacionales, ¿ah? Y me va a decir si existe o no esa relación, como el que teníamos recién, horas mayor que 40, o va a ser otra expresión lógica, ¿tá? Que se van a relacionar mediante operadores lógicos. O sea, yo puedo armar expresiones tan complejas como quiera con varios niveles de anidamiento de expresiones, ¿tá? Incluyendo varias expresiones lógicas. En general, en el tipo de programas que vamos a hacer nosotros, las expresiones a lo sumo tendrán, no sé, 13. Si tienen 13 expresiones es mucho, y en general van a ser expresiones relacionales compuestas, o sea, digamos, van a ser expresiones lógicas y cada uno de los operandos van a ser expresiones relacionales. Yo qué sé, mientras me queden elementos en el vector y todavía no encontré lo que estoy buscando, por ejemplo. Esas son dos condiciones. En algún caso capaz que preciso 3 condiciones, pero ya es un caso un poco más
complejo, ¿no? Entonces, bueno, las expresiones relacionales en general van a seguir la forma expresión 1, operador relacional, expresión 2, y una restricción importante que voy a tener que tener es que las expresiones van a tener que ser del mismo tipo. En general voy a poder hacer comparaciones entre cosas que sean números, entre sí, y entre cosas que sean caracteres, pero no voy a poder mezclar. No tiene sentido que yo pregunte, bueno, ahora vamos a ver los operadores y ahora menciono ese ejemplo. ¿Qué operadores vamos a tener? Bueno, el menor igual, que se va a anotar de esta forma, el mayor igual, que se va a anotar de esta forma, el distinto, que se puede escribir de dos formas distintas. Uno es el signo de admiración y el igual, y otra es el ñoquicito, el chirimbolo que va arriba de la ñ y el igual. ¿Tá? Si uno tiene que escribir distinto, cualquiera de los dos expresiones representan lo mismo. ¿Tá? Y el igual, o sea, preguntar si dos cosas son iguales, o sea, 3 es igual a 8, por ejemplo, si no estuviera usando variables, se representa con el igual. ¿Tá? Fíjense que el igual lo usábamos para cargar las variables. Entonces, si se escribiera con un igual solo, habría una ambigüedad. El lenguaje no sabría si estás queriendo cargar algo o estás haciendo una comparación. Entonces, por eso se usa un símbolo distinto, o sea que en realidad es poner dos iguales juntos. ¿Tá? ¿Se entendió cuáles son los operadores? Esto es lo estándar, lo que solemos hacer. Lo único que tienen que aprender es cómo se escribe en octavo. ¿Ah? Bueno, primero... estoy apretando mal. Ahora después vamos a los ejemplos. Vamos a ver primero los ejemplos de las expresiones lógicas. ¿Qué pasó con la tabla? Los operadores lógicos van a ser el NOT, el AND y el OR. Ahora después vamos a ver la tabla de verdad de cada uno de ellos para repasarlas y hacer algunas aclaraciones de algunas cosas. ¿Cómo voy a poder componer esto que estaba hablando? Bueno, voy a poder hacer expresiones relacionales simples. ¿Tá? Fíjense que esta expresión relacional es simple porque solo está usando un operador relacional. O sea, lo que está preguntando es si dos cosas son iguales. Ahora, eso involucra hacer una operación del lado izquierdo. Que haya que hacer una operación ahí no cambia que eso es una expresión, digamos, simple en el sentido de que solo estoy usando un operador relacional. ¿Tá? Si 5 es mayor que 6, por ejemplo, también es una expresión simple. Si 3 es múltiplo de 8, esto no lo voy a poder expresar exactamente así en octavo, voy a tener que ver cómo escribo eso, pero conceptualmente preguntarme si 3 es múltiplo de 8 también es un operador, digamos, uno podría verlo como una especie de operador relacional que lo que me dice es eso, ¿no? Como si yo pregunto si algo es mayor que otra cosa, también podría preguntar si algo es múltiplo de otra cosa y tendría sentido. ¿Tá? Bueno, y después, como les decía hoy, puedo ir armando expresiones más complejas que se formen utilizando las expresiones lógicas. ¿Cuál es la clave ahí? Que bueno, voy a tener algún operador lógico que es el que me vincula las expresiones relacionales, que son las expresiones sencillas. Entonces, yo qué sé, acá hay una que es 5 mayor que 3 y 3 mayor que 1. En este caso, esta expresión, bueno, acá no hicimos, pero esta expresión es verdadera, esta expresión es falsa, esta expresión es falsa. En este caso tenemos 5 mayor que 3 y 3 mayor que 1, es verdadera porque se cumplen las dos condiciones y entonces es verdadero. 5 es múltiplo de 2 y 4 es múltiplo de 2. Bueno, la primera es falsa, la segunda es verdadera, entonces el resultado es falso. 4 mayor que 5 o 5 mayor que 4, fíjense que siempre sigue el mismo esquema. 2
relacionales simples, vinculadas por una lógica. ¿Ah? Esta es verdadera porque se cumple la segunda. Y acá tengo 5 distinto de 6. ¿Ah? Acuérdense que el signo de admiración igual es el distinto. 5 es distinto de 6, es verdadero. O 5 igual a 7, que es falso. Entonces el resultado de esto es verdadero. ¿Ah? En general, como les decía, la complejidad con la que nosotros... Acá no estoy usando variables, es solamente para extender expresiones. Lo que nos va a pasar es que estas expresiones complejas van a estar formadas por variables, ¿tá? Que ahora después le vamos a dedicar un tiempo cuando veamos la parte más de asignación y ese tipo de cosas. ¿Tá? Pero la complejidad que suelen tener las condiciones que vamos a usar nosotros son de este estilo. Van a ser 2 condiciones. Muy raramente vamos a hacer un programa que tenga 3 condiciones cuando esté haciendo un chequeo. ¿Tá? Hasta acá más o menos se entiende. ¿Sí? Bueno, entonces, en las expresiones lógicas, ¿qué van a hacer los operandos? Estos que yo puse ahí valores fijos, ¿no? Estos que aparecen valores fijos, en realidad nuestros programas no van a ser valores fijos. Van a estar formados por variables y constantes. O sea, yo voy a, como el ejemplo ese que teníamos ahí, que preguntaba si las horas eran más de 40. Horas va a ser una variable y lo que yo voy a querer saber es en función de si las horas específicas de un trabajador son más de 40, pago de esta forma. Y en base a eso voy a tomar la decisión. En la mayoría de estos casos que les decía, no sé, yo qué sé, el modelo del Río de la Plata, si estoy en el borde de la grilla, ¿tá? Haces tal cosa. El borde de la grilla lo voy a saber porque voy a preguntar. Si sos algo, de alguna forma voy a poder preguntar eso. ¿Tá? Bueno, ya vamos a ver pila de ejemplos. Hoy vamos a ver la parte de asignación a variables y a partir de la clase que viene vamos a empezar a ver las estructuras de programación, o sea, selección, iteración y ese tipo de cosas, y estas cosas van a ir teniendo más sentido. ¿No? Bueno, ¿y qué operadores vamos a tener? Y bueno, como dijimos, operadores relacionales, que ya los vimos, y los operadores lógicos. Vamos a comentar un poco de los operadores lógicos, que seguramente la mayoría ya los conocen de, como decía, de los que hayan hecho algún curso de filosofía en el liceo. ¿Tá? El AND es el I, que usamos en castellano típicamente. Entonces, en general, las condiciones lógicas, como el I toma 2 operadores, se expresan a través de tablas de verdad, que básicamente lo que hacen es poner todas las combinaciones posibles de valores y decirme qué valor uno debería esperar. Entonces, si yo tengo 2 cosas que son verdaderas, la condición de I, digamos, o sea, se cumple A y se cumple B, obviamente que es verdadera. Si las 2 son falsas, es obvio que es falsa. ¿Ah? O sea, si no se cumple la primera condición y no se cumple la segunda, el resultado va a ser falso. Podría dar algunas dudas a estos otros, pero obviamente que si uno de los 2 es falso y yo estoy pidiendo que se cumplan las 2, o sea, estoy diciendo tal cosa y tal otra, el resultado final va a ser falso. ¿Ah? Esto más o menos lo manejan, se acuerdan, les suena. ¿Tá? Después voy a tener el O. El O es el caso que les puede generar un poco más de dudas, porque, bueno, obviamente, si yo digo tal condición o tal otra y las 2 son falsas, obviamente falso. Si digo tal condición o tal otra y los 2 son verdaderos, bueno, esto podría ser más discutible. ¿Ah? Si digo una cosa es verdadera y la otra es falsa, obviamente que es verdadero. O sea, digo A o B, si se cumple A y B no se cumple, obviamente está bien, es verdadero. Si digo A o B y no se cumple A y se cumple B, obviamente es verdadero. Y esto es la que podría generar más dudas, digamos, ¿no? Si yo estoy diciendo A o B, si ese O es excluyente o no es excluyente. Si el O fuera excluyente,
el resultado tendría que ser falso. El O por defecto que usamos y que solemos usar, el OR, es no excluyente. O sea que si se cumple A y se cumple B a la vez, el resultado es verdadero, ¿tá? Que es lo que tenemos acá. ¿Se entiende eso? O sea, yo estoy diciendo A o B, se cumplen las dos condiciones, el resultado es B. Existe otro O que en programación no se usa casi nunca, pero que se usa mucho en circuitos, que es el XOR, que es el O excluyente, XOR, que en ese caso se diferencia la tabla de verdad exactamente en ese valor, o sea, es verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso, y el resultado, o sea, el XOR, da como resultado, cuando es verdadero, verdadero, da falso. Esto es verdadero y esto es falso. ¿Ah? Este no lo vamos a usar nunca, o sea, cuando programamos en general se usa solo el OR, ¿tá? Porque es el que está más alineado con lo que uno suele pensar que hace el O. ¿Tá? ¿Se entendió esto? ¿Ah? Pero esto sirve para ilustrar lo que yo les decía de la ambigüedad del lenguaje natural. ¿Tá? Cuando vos decís A o B, ¿qué estás queriendo decir? Y bueno, todos entendemos que A o B incluye que si las dos cosas son verdaderas, es verdadero. Pero vos a veces le decís, como que depende mucho del contexto. Hay, no sé, yo qué sé, no sé, te están dando para elegir algo no sé, en los aviones. Te dan de comer y te dicen pollo o pasta. Y nadie dice, bueno, dame las dos cosas, digamos, no se espera que alguien haga eso, ¿no? Es una cosa o la otra. Y del contexto, vos entendés que es excluyente. ¿Ah? ¿Se entendió esto? ¿Tá? Nosotros vamos a trabajar solamente con el OR. Bueno, y después está el NOT, que solo recibe un operando, ¿tá? Que es la negación, el no, y obviamente cuando es verdadero se lo niega, se transforma en falso, y cuando es falso se transforma en verdadero. ¿Ah? Esto no debería causarles muchas dificultades. Lo hayan visto o no lo hayan visto, es bastante simple. Bueno, un tema con respecto al orden de precedencia. Siempre puedo cambiar usando paréntesis, ¿no? Eso es más o menos igual que las expresiones matemáticas. Y se puede hacer el paralelismo con las expresiones matemáticas, el not con la negación, no con la resta, digamos, sino con la negación. O sea, si yo tengo menos 4, el menos del 4 es lo primero que aplico. ¿Tá? Bueno, lo mismo pasa con el not. El not es lo más cercano y lo primero que aplico. El and es como una especie, funciona a nivel de operador como la multiplicación, digamos. ¿No? Si yo tengo una expresión que está formada por variables, no sé, not B and C or D, y nadie puso paréntesis, el orden es ese. Primero es el not, o sea que esto sería lo primero que yo tendría que calcular. Después viene el and, o sea que esto sería lo segundo que tendría que calcular. O sea, después de que calculé not, después le hago el and con la otra expresión, y lo último sería hacer esto. ¿Ah? En general, ustedes que están aprendiendo a programar no van a hacer expresiones súper complejas. En algún práctico van a jugar un poco con expresiones lógicas, van a hacer algunas cosas un poco más complicadas, pero cuando ustedes programen, mi recomendación es, por más que sepan el orden de precedencia, usen paréntesis, no cuesta nada, y uno a veces, entra en la duda de cuál es la expresión, ¿no? Como no trabajan habitualmente con operadores booleanos, no es una cosa mala, digamos. Por ejemplo, darte cuenta acá, si este AND se aplica antes que el OR, por ahí vos lo mirás y no es evidente que eso pasa. ¿Ah?
Si se lo acuerdan, perfecto. Si no, ponen paréntesis y chau. No les vamos a corregir mal por poner unos paréntesis que no van, digamos. ¿Ah? ¿Se entendió esto? Bueno, una cosa que es importante en computación tiene que ver con esto que voy a hablar de la evaluación estricta o evaluación lazy o de circuito corto. Hay un tema de que Octave, en general el entorno Octave, por defecto te configura que no ejecute la evaluación estricta, y por más que vos escribas la sintaxis de evaluación estricta, te hace siempre la evaluación lazy o de circuito corto. Entonces a veces para ustedes es confuso el entender que están escribiendo mal algo de código, porque igual les funciona bien porque Octave lo arregla por abajo, ¿no? Voy a explicarlo ahora y después cuando veamos iteración y esas cosas, voy a volver a reforzar esto para que entiendan cómo tienen que escribir las cosas, ¿está? Perdón, sí. ¿Puedo volver a explicar lo anterior a esto? Si eso ¿El orden de precedencia? sí, el orden de precedencia. El orden de precedencia, esto que escribí acá, sería equivalente a que vos tuvieras la cuenta esta, no sé, menos 3 por 5 más 7. ¿Ah? Si vos tenés esta cuenta, ¿cuál es el orden de precedencia que sigue eso? La negación es lo más importante, digamos. O sea, ese no es 3 positivo, es un 3 negativo, entonces vos esto lo asociás junto. Okay. Si no pones más nada, lo primero que tendrías que hacer es la multiplicación. Entonces harías menos 3 por 5, fíjate, primero eso, segundo esto, tercero esto. Esto te daría menos 15. Menos 15. Y por último, harías esta operación que le sumaría 7 y te da el resultado final es menos 8. ¿Ah? Está genial, entonces, así como pasa con eso, pasa con el not. Exactamente. O sea, este ejemplo que escribí acá es equivalente a esto. Genial. O sea, si vos tenés not B, and C, or D, están escritos así sin nada, vos lo primero que deberías hacer es not B. Okay. Después, a lo que te dé eso, and con esto otro, y a lo que te dé eso, el O con lo otro. Perfecto. ¿Ah? Bien, entonces hablaba de esto de la evaluación estricta y la evaluación lazy. ¿Qué es la evaluación estricta? Bueno, es lo que uno esperaría que pase, que es que se evalúan todas las expresiones para obtener el resultado final. ¿Ah? O sea, si yo tengo una... Voy a volver para atrás para verlo en la tabla de verdad, que es donde queda más claro. Acá. ¿No? Yo tengo que evaluar 2 operadores, tengo y un AND. ¿Qué es la evaluación estricta? Evalúo el operador 1, evalúo el operador 2 y con eso calculo el resultado. Ahora fíjense una cosa. Si yo estoy evaluando un AND y el primer resultado es falso, ¿cuánto me va a dar el resultado final? Falso, independientemente de lo que pase con el segundo. Entonces yo no preciso evaluar todos los términos para saber qué me va a dar. Lo mismo me pasa acá con el verdadero. Si el primero es verdadero, en el O, yo ya sé que me va a dar verdadero, no importa lo que valga el segundo. Entonces la evaluación lazy básicamente lo que hace es explota eso. ¿Tá? Por eso se le llama de circuito corto. ¿Tá? Porque evalúa las expresiones de izquierda a derecha y si en algún momento ya sabe cuál es el resultado definitivo, no va a evaluar el resto de las expresiones. Eso lo vamos a usar en alguna cosa de programación, yo voy a volver sobre eso cuando tenga sentido y les voy a decir, acuérdense de esto que dijimos. ¿Tá? Como les decía, Octave tiene un problema, digamos, que el entorno que es tan amigable que si uno lo escribe con evaluación estricta, te lo corrige por debajo a evaluación de circuito corto. Pero ustedes en un parcial tienen que saber qué cosa está bien y cuál está, cuál usar en un caso y cuál usar en la otra. Bueno, ¿cómo se escribe la evaluación estricta en Octave? Y es con una rayita, la que suele estar a la izquierda del 1, en general en los teclados,
con una sola, y la evaluación lazy es con 2 rayitas. Lo mismo pasa con el AND. El AND se hace con el símbolo este, que no sé bien cómo se llama, pero parece los cosos esos de AND Company, ¿no? Siempre usan este chirimbolo. Y bueno, la evaluación lazy es con 2 de esos. ¿Tá? Bueno, y el not lo pueden deducir un poco de las expresiones que dijimos que se usaban para distinto. ¿Se acuerdan que el distinto era signo de admiración igual o ñoque igual? Bueno, el not puede ser o el signo de admiración o el ñoque. ¿Tá? Así es como lo escribo. Sí. ¿Qué ventaja representa la evaluación lazy? Bueno, que no estás evaluando la segunda expresión si ya sabes el resultado. Okay. Eso, por ejemplo, vamos a ver en vectores que vos ya sabés. A veces te queda cómodo. Yo después voy a poner ejemplos dentro de 3 clases, 4, donde se va a ver bien la ventaja. Pero básicamente es, vos estás recorriendo un vector y vos la última posición válida que podés evaluar es la última. No podés pasarte para afuera, porque si te pasás para afuera del vector, accedes a un lugar que no es válido. Entonces a veces en la condición de una iteración se pone, mientras que el elemento sea menor o igual que n y pase tal cosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se te va para afuera, cuando se te iría para afuera, como la primera condición ya no se cumple, no accede a la segunda que rompe el programa. ¿Tá? Entonces, eso a veces hace que los códigos queden como más compactos, más lindos, pues si no a veces tenés que chequear más casos de borde, digamos. ¿Tá? Si vos escribís todo con evaluación lazy, seguramente cometas menos errores que si usás la evaluación estricta. Sí. ¿Se entendió lo que preguntó el compañero? O sea, la forma más segura es, si escribís siempre evaluación lazy, es difícil que se rompa, digamos, como resumen. Bueno, vamos a empezar con un poquito de asignación. La clase que viene lo profundizamos un poco, porque es un poco lo que vimos acá, pero voy a querer hacer ejemplos de ejecución y eso. Vamos a ver diferentes tipos de instrucciones. Por un lado, la asignación, que me va a permitir asignar valores a variables. Y por otro, estructuras de control que van a organizar el flujo, ¿tá?, de ejecución de un programa. ¿Tá? Esos en general se van a basar en condiciones de algún tipo. ¿Tá? Y vamos a ver varios tipos de estructuras de ese tipo. ¿Tá? ¿Qué es lo que yo quiero hacer con una asignación? Bueno, con una asignación lo que yo voy a querer es cambiar el valor que yo tengo almacenado en una variable, que fue lo que escribimos acá. Yo quiero en una cierta variable cargar un valor. Ahora ese valor puede ser fijo o puede estar como ya calculado, como este que hice acá, o lo que me permiten hacer los lenguajes es que eso sea una expresión, porque en general yo voy a querer calcular cosas en función de otras. Entonces, por ejemplo, yo voy a poder decir, bueno, cargame en la variable x el resultado de 3 más 4. ¿Ah? O cargame en la variable x el valor que ya tengo en x más 3 dividido 5.9. ¿Ah? O cargar en la variable c el carácter a. Acuérdense que los caracteres también se pueden usar. Lo que no puedo hacer es algo mezclado. No podría hacer después decir x es igual x más c, porque ahí hay un problema de tipo. ¿Se acuerdan que les dije que por más que intenta solucionármelo todas las veces, si yo hago cosas demasiado rebuscadas, en algún momento Octave me va a decir, bueno, no te entiendo, ahí hay un problema, estás haciendo algo que no corresponde. Entonces, ¿cómo funciona la asignación? Bueno, como dije en la diapositiva anterior, yo voy a tener cosas escritas de esta forma. X es igual una cierta expresión, y lo que va a hacer es, primero que nada, evaluar la expresión E, ¿tá? O sea, evaluar cuánto da eso. En eso que decía 3 más 4 va a decir 3 más 4 es 7, y después de que hizo eso, va a modificar el valor que tenga almacenado en la variable x por el valor nuevo que acaba de calcular. O sea, la asignación lo que hace es
dice modifica el valor de x de esta forma, ¿tá? Por este valor. ¿Tá? Entonces, cuando yo tengo una variable que aparece del lado izquierdo de una asignación, lo que yo estoy haciendo referencia es a la posición de memoria donde quiero que se cargue el valor. O sea, cuando yo digo x igual 1, lo que estoy diciendo es, esta expresión que es 1, quiero que la cargues en la variable x. Ahora, la variable también puede aparecer del lado derecho, pero cuando aparece del lado derecho tiene un significado completamente distinto. ¿Qué es lo que significa cuando aparece del lado derecho? Quiere decir que yo quiero saber el valor de esa variable. Entonces acá lo que yo quiero hacer es actualizar la variable y. ¿De qué forma? Con el valor que tengo en x más 1. ¿Ah? Entonces fíjense que tiene un significado completamente distinto cuando el nombre de una variable aparece del lado izquierdo que del lado derecho. El lado izquierdo es donde guardo las cosas, el lado derecho es usar el valor que tenga esa variable hasta el momento. ¿Tá? La clase que viene vamos a hacer algún ejemplo de ejecución, vamos a profundizar sobre esto. Una última aclaración es que una misma variable, obviamente que puede aparecer del lado derecho y del lado izquierdo. Y no estoy haciendo nada raro. ¿Por qué? Porque si aparece del lado izquierdo, lo que quiere decir es que yo quiero que el resultado se cargue en la variable x. ¿Qué resultado? El valor que tiene x hasta ese momento más 1. ¿Ah? Tienen que tener ojo con no interpretar esto como si fuera una ecuación matemática. No hay que hacer un despeje, no hay que hacer nada. ¿Ah? Solo significa esto, que estamos usando el valor actual para calcular el próximo valor que queremos. ¿Ah? ¿Se entendió más o menos hasta acá? La clase que viene vamos a empezar con algunas asignaciones, haciendo ejemplos de ejecución para ver esto, cómo afecta a las variables, para poder ver estructuras más complejas. ¿Tá? Bien, dejamos por ahí entonces.